Muchos de nosotros desconocemos funcionalidades claves que en algún momento serán necesarias. Algunas de estas funcionalidades están creadas para optimizar el tiempo que pasamos produciendo una canción y otras para mejorar nuestro producto final. En el tiempo que tengo utilizando FL Studio he visto como muchos han obviado dichas funciones y pues yo en algún momento también, porque las desconocía. ¿Quieres conocer de qué funciones te hablo? Pues quédate, y el día de hoy aprenderás 5 funciones esenciales en FL Studio y cómo tú has estado tomando el camino largo y tedioso. Esta funcionalidad la hemos ignorado muchos de los productores que hacemos clips de automatización básicos, y es la de clonar clips de automatización, ya que preferimos imitarlas a ojo, lo cual nos hace perder tiempo y obtener resultados menos precisos. Para copiar los puntos de un clip de automatización, daremos clic en la barra superior del mismo. Luego damos clic en la llave inglesa, ubicada en la parte superior derecha. Seleccionamos Copy State, cerramos la ventana. Ahora iremos a la automatización de destino. Repetimos el mismo proceso, pero ahora seleccionamos Paste State. Definitivamente, al momento de producir hay pasos que son bastante repetitivos, sea cargar ecualizaciones, compresores. Si tienes claro el tratamiento que tú le das a un elemento específico, esta funcionalidad es para ti. Por ejemplo, si tú a los acordes siempre les agregas delay, EQ, reverb, compresión y un songodizer, no es necesario que cada vez que procesemos acordes, abrir los efectos nuevamente. Solo basta con cargarlos. Para ello, primero, estando ubicados en el canal listo, daremos Shift más Control más S. Esto para guardar una nueva cadena de efectos. Para abrir la cadena, iremos al canal donde deseamos asignar los efectos. Vamos hasta las opciones del mixer. Nos ubicaremos en File y seleccionaremos Open Mixer Track State. En ocasiones, para separar las capas por patrones, comenzamos a cortar, abrir un nuevo pattern y luego pegar, y así sucesivamente. Lo que no saben es que con solo dar un clic izquierdo sobre el selector de patrones y seleccionar Split by Channel, se repartirán en los otros patrones disponibles cada una de las capas. Este es un clásico. He visto como muchas veces al abrir un proyecto en el que has trabajado, para llegar hasta el playlist comienzan a cerrar plugin por plugin. Toda una batalla naval. Si te dijera que hay un botón mágico, solo uno, con el que te puedes deshacer de todos los plugins que te están estorbando el camino, ¿me crees? Pues sí, es F12. Presiónalo y verás cómo tendrás tu escritorio de trabajo limpio. En ese camino a encontrar el keep, clap o snare perfecto, utilizamos mucho tiempo y más del que deberíamos, porque lo que hacemos es arrastrar el sample que creemos que podría quedar bien. Pero ¿qué te parece el poder probar cada uno en acción y sin necesidad de estar arrastrando cada sample con el mouse? Es simple, solo mantén presionado Shift y con las teclas arriba y abajo selecciona y escucha cómo sonaría ese sample en tu canción. Si te pareció útil este video, compártelo con tus amigos productores. Quiero aprender muchas más funcionalidades. Así que te invito a ti a dejar un comentario diciendo: mi funcionalidad secreta es, y explicas paso a paso cómo se hace esa funcionalidad que solo tú conoces. Al realizar esto podrás ser parte de una posible segunda parte de este video. Y pues nada, presiona Alt más F4 en tu FL Studio y nos vemos en un próximo video. Bye.